Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy FF Randy. En este video vamos a relacionar algo sobre la historia de la epistemología, pero antes que nada, ¿qué es la epistemología? La epistemología en sí nos ayuda a un conocimiento y razón y que junta con la filosofía para tener la ciencia de los métodos y procesos, para tener una idea o una decisión muy concisa y muy razonablemente para tener la realidad y la validez de nosotros mismos. La historia de la epistemología fue en la antigua Grecia, de la filosofía de los griegos, que fueron los primeros que cuestionaban la posibilidad y el alcance de conocer con certeza. Platón fue uno de los primeros que propone dos tipos de conocimiento, que la doxa es la opinión humana, como se podría decirse que es un conocimiento ordinario que no se sometía a ningún tipo de reflexión crítica, y el otro de episteme, que es un conocimiento reflexivo y riguroso. Aristóteles decía que, fue el criterio de la teoría con su maestro Platón, afirmando que la razón podría decirse ideas o conceptos, pero si no antes tener un contacto de los objetivos sensibles con la realidad. René Descartes fue conocido como el padre del realismo, pero también fue un científico de la época, que fue el primero que dedicarse de lleno a encontrar una ciencia absoluta que proporcionara un saber al cual fuera imposible dudar. También sería como alcanzar su tercer gran momento con el filósofo y científico de la Ilustración con Immanuel Kant. Immanuel Kant fue como la doctrina epistemológica desarrollada en su propósito de establecer los límites de conocimiento para tener la indignación sistemática con las condiciones posibilidades del pensamiento. También Immanuel Kant hizo como todo lo que hay en la inteligencia que tiene un origen de los sentidos. Augusto Comte introduce en la historia de la epistemología, llamado movimiento positivista, que fue encargado de desechar todo el criterio que pretendían explicar a la realidad a partir de nociones metafísicas. De hecho, el positivismo que se evidencia gracias a la observación y el experimento. Sin embargo, también la ciencia positivista comenzó a presentar problemas y hubo que abrir nuevamente la brecha de representar el conocimiento científico. La epistemología aparece como disciplina fisiológica propiamente de los principios del siglo XX, que fue en el Círculo de Viena. A partir de este momento, la epistemología fue una ciencia que se dividió en tres grandes escuelas: el neopositivismo lógico, el racionalismo crítico de Popper y el postpopperianismo. Esto se podría decir que, dedicado a los trabajos de lógica y método científico, podría decirse que Karl Popper, quien presentó un sistema fisiológico pensando para el ejercicio de la epistemología. Popper, a presentar epistemología, identificaba tanto el positivismo como el racionalismo crítico. Esto nos puede decir que nace en un momento, especialmente en la historia de la ciencia occidental, que comenzó desde el siglo XX como el efecto de la crisis de la ciencia positivista. La ciencia positivista es como un turno, corolario, se podría decir que una revolución científica que fue iniciada en el siglo 17 y 16 años, así en el siglo 17 y 16 años. La epistemología se agrupan con cuatro áreas centrales, que la primera es el análisis fisiológico de la naturaleza del conocimiento y las condiciones requeridas para que se hagan parte del conocimiento, como la verdad y la justificación. El segundo área central es de los recursos potenciales del conocimiento y creencias justificadas, como la percepción, la razón, la memoria y el testimonio. La tercera es la estructura del conocimiento o de las creencias justificadas, incluyendo si todas las creencias justificadas deberían derivarse de creencias originales justificadas o si no justificadas, que requieren solo un conjunto de coherentes de creencias. Y al último, el cuarto área, que son el escepticismo fisiológico, que en cual cuestiona la posibilidad del conocimiento y problemas relacionados con él.
escepticismo, que fuera una amenaza para nuestro conocimiento común, y así es posible refutar argumentos escépticos. Entonces, todo esto de la epistemología nos hace como si tener la razón, si tener una idea, si tener un conocimiento o una memoria. Pero sobre todo es la validez de que nosotros tengamos ese conocimiento de saber que la epistemología luego a veces unos dicen que a poco sí es cierto de que hayan hecho estos filósofos estas cosas. Cuando dudas o piensas de esos filósofos de que no eran cierto, siempre tú tienes que tener una idea o saber más de qué hicieron, así, por qué hicieron esto, por qué hicieron tantas cosas, por qué la epistemología nos dice que es como tener un conocimiento o también una rama para tener algo con verdad y ver si es correcto o no es correcto. El punto de esto es que tengamos la verdad y también las creencias, pero sobre todo eso, si lo juntamos, tenemos el conocimiento de saber todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos desarrollado y mucho menos de todo lo que hemos visto o que hemos realizado, lo que hemos visto en la realidad y lo estamos tomando en la vida cotidiana. Bueno, todo esto los sofistas y los presocráticos. Bueno, los sofistas hablaban de los dioses para explicar el origen del mundo, pero los presocráticos, ellos hablaban del arjé para explicar el origen del mundo. Los sofistas a veces manejaban a partir de los mitos, pero los presocráticos creo que ellos no. Ellos utilizaban la razón del arjé para explicar el comportamiento del humano. Pero también sobre todo eso niega los mitos. Y los sofistas solamente utilizaban las epopeyas y las poesías para explicar el comportamiento humano. Bueno, esto puede decir que los sofistas y los presocráticos fueron los precedores de la filosofía, pero los sofistas, ellos tenían un conocimiento sobre razón o verdad, sus discursos eran oratorios. Entonces los presocráticos tenían la razón de estudios naturalistas, que también es como el arjé del origen. Se podría decirse que la mauyética es una técnica que significa dar a la luz un nuevo conocimiento a través de un cuestionamiento que tal forma que el individuo crea sus propias conclusiones o sus condiciones físicamente para que nosotros podamos saber por qué todo esto de la epistemología nos ha reflexionado a cómo tener ese conocimiento o tener una razón o la verdad de saber de lo que estamos haciendo y de lo que no estamos haciendo. Entonces, esto nos puede decir que la epistemología a veces nos da algo o un granito para tener la razón o la verdad y saber todo lo que hemos vivido. No sé si a veces habrá pasado de que luego no tienes una materia, pero vas así poco a poco y luego tú vas investigando con otras informaciones y puedes decir a tu profesor, a tus compañeros o a tus amigas diciendo, es que yo que sepa, yo entendí esto. Yo tengo la razón o la verdad de que este teórico fue esto y el otro. Podemos decir muchos ejemplos sobre la epistemología, pero lo que más nos concluye y lo que más nos gusta de la epistemología es que nosotros tenemos que saber la verdad, tener un propósito, tener un proceso y una metodología impresionante para saber todo esto y de lo que vamos a desarrollar más adelante y tener ese conocimiento, esas actividades y esas habilidades. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hablas mucho de conocimiento? ¿Qué es? Bueno, el conocimiento, como lo decía Piaget, es el estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado. También
tenían una deriva del griego, que episteme que significaba el conocimiento. Pero bueno, esto se puede decir que se ocupaban los elementos que procuraran para adquisición o adquirir un conocimiento, un fundamento, límites o métodos o validez del mismo. Podríamos decirse que nosotros tenemos el conocimiento pues desde hace pequeños de en el kinder, primaria, secundaria, preparatoria de alguna materia, o también podríamos decirlo de la naturaleza. Podemos decir nosotros que el conocimiento ya nosotros lo tenemos desde pequeños para tener una idea, un razón, o podría decirse la verdad de cómo nosotros hemos desarrollado, cómo hemos habilitado, cómo tenemos un buen de aprendizaje para saber de todo esto. Y no es solo eso, sino que también nosotros tenemos que saber más allá. La epistemología también es como una pirámide, pero tiene dos partes. La primera parte es como la gnosis, que la gnosis tiene igual dos partes, que es la gnosis y la gnosia. La gnosis es conocimiento intelectual de sabiduría y la gnosia es la ciencia del método. El otro factor es como la doxa, que tiene sus dos partes, que es la pistis y la ecasia. La pistis es como la dogma de fe y la ecasia es la imaginación, que podría decirse que es la conjetura. Ya para finalizar con este video, hay una frase que dice que yo solo sé que no sé nada. Bueno chicos, eso sería todo por hoy sobre el tema de epistemología y también como la historia de la epistemología. Espero y les haya gustado y mucha suerte con esta información. Racha de asesinatos.